¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Campesinos deponen medidas ante diálogo con autoridades, amenazan con nuevos bloqueos de no atender demandas. Abogado Mario Cano analiza demandar a Roxana Valdetti por impago de honorarios. Crisis en salud se agudiza. Hospital Roosevelt sin capacidad de reacción en asueto prolongado. Comisión del Congreso condiciona a ministro de Salud para dar soluciones concretas a la crisis en red hospitalaria. Necropsias en casos de extranjeros generan atrasos por la aplicación de protocolos especiales. Guatemala continúa generando escenario negativo para la atracción de inversión extranjera. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Este día nuevamente los tramos carreteros del país fueron tomados como medida de presión. Los demandantes eran miembros del Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, quienes, cansados de no ser escuchados, decidieron tomar cartas en el asunto. Desde primeras horas de este miércoles, varios tramos carreteros a nivel nacional fueron bloqueados por familiares y sobrevivientes del conflicto armado interno. Los manifestantes demandan aumento al resarcimiento. Actualmente tienen asignado un presupuesto de 25 millones de quetzales y piden 3 millones más. Además, exigen contratación de personal para la oficina de resarcimiento. Uno de los puntos bloqueados fue el cruce Los Encuentros kilómetro 126.5 Sololá, donde agentes policiales se hicieron presentes para prevenir disturbios. Luego de dialogar con alcaldes indígenas, desalojaron el lugar, pero se trasladaron al kilómetro 117, lugar conocido como Las Trampas. Otros departamentos en donde también se registraron bloqueos son Retaluleu, Suchitepeques, a la altura de Cocales, en los kilómetros 107 y 112. Cruce a Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, Chimaltenango en el kilómetro 56, Quiché y San Marcos. Las filas de vehículos se extendieron por más de 10 kilómetros. La entrega del resarcimiento quedó establecida en la firma de los acuerdos de paz en 1996, según indicaron que si sus demandas no son atendidas, convocarán a un paro nacional. Exempleados de la comuna de Tiquizate realizaron un plantón frente a la comuna de esa localidad. Piden ser reinstalados en sus puestos de trabajo. Con carteles y mantas, personal de la Municipalidad de Tiquizate realizó un plantón frente al Palacio Nacional, exigiendo el pago de salarios atrasados desde hace 8 meses, acciones que han afectado a alrededor de 105 trabajadores municipales. Nosotros como empleados tenemos del derecho de un salario digno, que el cual se nos debe desde hace 8 meses, incluyendo el aguinaldo y bonos que se nos debe, que es decretado por el Estado. Los inconformes también denunciaron supuestos despidos injustificados y esperan sean resueltas sus peticiones a la brevedad posible. De lo contrario, anunciaron que estarán tomando medidas drásticas. Tenemos un contacto telefónico desde el INSIBUME con mi compañero Juan Pablo Garrido. La unidad móvil de TN23 se encuentra en este punto para informarnos respecto a un fenómeno poco común. Se trata de una nube de arena proveniente del desierto del Sahara que ya se encuentra afectando al Brasil y próximamente podría afectar a nuestro país. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con el reporte. Gracias, compañeros. Buenas noches. Nos encontramos en la sede del INSIBUME, acá en la zona 13 capitalina, con Axel Mancía del área de pronósticos de esta institución, quien estará dando a conocer importante información relacionada a un fenómeno que podría afectar a nuestro país. Don Axel, la información que se tiene al respecto. Sí, se está monitoreando ya una advección de arena del desierto del Sahara. Esto es normal y es debido a que en esta época los vientos alisios se aceleran considerablemente.
De acuerdo al monitoreo, en estos momentos la arena está llegando a la parte norte del territorio de Brasil. Aquí en Guatemala podría afectar entre el 2 y el 4 del mes de julio. Dentro de las recomendaciones, evitar hacer ejercicios al aire libre, usar mascarillas o si no un pañuelo o un paño húmedo para evitar problemas respiratorios. Don Axel, ¿este es un fenómeno normal que no representa ningún daño mayor a la población guatemalteca? Normalmente suele presentarse en estas fechas. Como repito, de las recomendaciones, tratar de no respirar estas arenas porque pueden generar algún problema respiratorio. Por aparte, autoridades de INSIVUME recomiendan a instituciones gubernamentales y no gubernamentales tomar en cuenta esta información para la planificación y ejecución de las actividades diarias. También se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos e hidrológicos, los cuales emite INSIVUME. Este es un reporte de Brian Blanco y Juan Pablo Garrido. Y en otro tema, el 1 de agosto próximo vence el plazo para el pago del impuesto de circulación de vehículos. Así es que, si usted aún no lo ha hecho efectivo, apresúrese y evite pagar 500 quetzales de multa. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizará operativos enfocados a la verificación del pago del impuesto de circulación a partir del 1 de agosto, con el objetivo de evitar multas por parte de los agentes. A poco más de un mes del vencimiento del pago, hacen el llamado para realizar el trámite y evitar moras o infracciones de tránsito que ascienden a 500 quetzales. Sabemos que a partir del día 31 de julio que vence el plazo para poder adquirir la calcomanía 2016, las policías municipales de tránsito y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil coordinan los operativos a partir del día 1 de agosto. Esto con el fin de darle cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de Tránsito, el cual establece los requisitos para que un vehículo pueda circular en el territorio nacional, siendo calcomanía vigente, placas de circulación y tarjeta de circulación. Según Dalia Santos, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, si una persona no está al día con el impuesto de circulación, le será emitida una multa de 500 quetzales, según el artículo 184 del Reglamento de Tránsito. Y congresistas proponen reemplazar la Dirección General de Transporte y la Asociación de Usuarios del Transporte para que existan más controles al servicio del transporte. Ante la serie de accidentes de buses extraurbanos y las constantes denuncias de irregularidades en el uso del subsidio, varios diputados han propuesto una iniciativa de ley para crear la Intendencia Nacional de Transporte, con lo que se espera reforzar las medidas y controles en el transporte de pasajeros, al reemplazar la Dirección General y la Asociación de Usuarios. Nosotros lo que estamos abogando es por crear una autoridad del Estado que ponga regulaciones en el servicio de transporte público, no solo para administrar propiamente dicho el subsidio, sino también para generar una política nacional de transporte público que abarque al conjunto del territorio nacional, ponga en concordancia a las municipalidades y a todos los servicios municipales e intermunicipales que fueran a crearse eventualmente, y por lo demás vigilar porque haya sobre todo para la ciudadanía, un buen servicio. A partir de la fecha, la Dirección Legislativa dará seguimiento a la iniciativa previo a analizar la nueva intendencia, las medidas de control y el presupuesto para implementar la ley. Momento de nuestra primera pausa comercial, pero no cambie, que enseguida volvemos con más noticias de interés. En más información nacional, los pacientes que a diario acuden a los centros hospitalarios del país viven una verdadera odisea debido al tiempo de espera y luego cuando ya es atendida por el galeno, le receta para que en la farmacia le surtan su medicamento. Para sorpresa del paciente, después de haber realizado una larga fila, al llegar a la ventanilla, el dependiente le dice: disculpe, pero si puede, vuelva otro día.
acá porque cuesta que lo atiendan, mire. Cuesta, mire. De la mañana estamos y no pasamos. Es de más. Lo que pasa a doña María Domínguez es lo que afrontan miles de guatemaltecos que acuden al Hospital Roosevelt y que tienen que armarse de paciencia y coraje, no solo para soportar el mal que los aqueja, sino también esperar por varias horas una atención médica. Pacientes dicen que los médicos hacen su mejor esfuerzo con los pocos recursos con los que cuentan. Esta situación se debe a la crisis que continúa afectando al sistema de salud. Si tuviera medicina y si hubiera aparatos como los necesitan, sería un poco mejor. Pero como no hay, los doctores hacen un poco de esfuerzo. Con lo poco que hay, están salvando vidas. Ellos están siempre luchan por la vida. La situación complica todo. Complica todo Guatemala. Hay medicinas muy caras que no podemos comprarlas y no las recetan, pues las necesitamos. Mire, por ejemplo, yo tomaba Enalapril, un medicamento bastante barato, pero ya a la larga daña. Ahora me cambiaron a otro y cuesta. Tal vez tener paciencia, ¿va? Mientras que nos atienden, porque lo necesitados somos, pero también hay veces que no hay buen servicio también. Varias horas de espera. Son varias horas de espera. Hay gente que están de las 7 en la mañana y esta es la hora que no se ha atendido. Es demasiada la gente. Actualmente, el Hospital Roosevelt tiene una deuda de 57 millones de quetzales con proveedores, pero diariamente se elevan los gastos por el número de pacientes que son remitidos o que son víctimas de la violencia y accidentes. Estábamos calculando nosotros que aproximadamente solo estos pacientes, un paciente que entra a la emergencia nos consume entre 1.500 y 2.000 quetzales solo por entrar a la emergencia, un herido por arma de fuego. Y si se queda en el hospital nos consume entre 30 y 50.000 quetzales ese mismo paciente si tiene una herida por arma de fuego en el cráneo. O sea que todo esto se viene a sumar a la crisis de los hospitales y realmente ustedes han oído últimamente todos los problemas que tenemos en salud, ¿verdad? Inyectar más recursos al primer nivel de atención es una de las recomendaciones para reducir la crisis de los 44 hospitales nacionales. Lo que necesitamos nosotros realmente son dos cosas para arreglar este problema, ¿verdad? Que se le inyecten fondos al sector salud en el primer nivel de atención, porque de ahí es donde es la entrada de todos los pacientes, ¿verdad? Y que se le inyecte también recursos a los 43 hospitales restantes para que se puedan abastecer y salir, entre comillas, de la crisis institucional que tiene salud a nivel hospitalario. Mientras continúe esta problemática, los guatemaltecos seguirán enfrentándose a este calvario. Y siempre en el tema de salud, los descansos prolongados conllevan un sinnúmero de problemas para los médicos del sector público debido a la carencia de insumos y al incremento de emergencias que se registran en su mayoría derivado de accidentes de tránsito por la ingesta de bebidas alcohólicas o por desperfectos mecánicos. Un asueto extendido, conjugado a un fin de mes, provoca un alza en los hechos de tránsito junto a los ataques con arma de fuego y arma blanca. Ante ello, autoridades del Hospital Roosevelt se declararán en alerta a partir de este viernes. Sin embargo, de registrarse un hecho que provoque varios heridos, el área de emergencia sería incapaz de brindar una correcta atención por la falta de recursos del nosocomio. Esa es una hipotética, pero pongamos que hay un problema de un bus y nos trasladen 30 a 40 pacientes aquí heridos, sería una complicación, les soy honesto, no tendríamos la capacidad realmente de reacción. Mira, a partir del viernes al mediodía, para el domingo en la madrugada, tenemos una serie de problemas realmente, tanto de accidentes de tránsito, ahí incluimos las motos, que con tanta moto en Guatemala, esto es un problema serísimo para los hospitales. Todos los días vienen 3, 4, 5 heridos de moto, pues. Un reciente informe establece que en esta ocasión no se podrá disponer de un número de camas para emergencias, pues a la fecha se supera en 107% el número de espacios para pacientes que están recluidos.
Y la población da a conocer que el factor fundamental en la problemática en cuanto al tema de salud que se vive en Guatemala radica principalmente en la falta de insumos y medicamentos, ya que resaltan que en muchas ocasiones no es por mal servicio. Ante el repunte en la crisis de salud pública, los más afectados por falta de abastecimiento de medicamentos son los usuarios de este servicio, quien debido a la urgencia de cada caso, se ven en la necesidad de comprarse sus propios insumos. Bueno, a mí con la suerte que pues me han atendido bien, gracias a Dios, que paciencia que de tener, ¿verdad? Porque hay mucha gente que también necesita y la verdad que por los medicamentos ahorita ahí no le dan ninguno para dolor, ¿verdad? Pero sí me han atendido bien. Yo siento que a los casos importantes sí les prestan la atención debida. Todos necesitamos la atención médica, pero hay casos más importantes que las personas vienen, porque cuando él ingresó aquí al centro de asistencia, sí venía muy mal. Y por la misericordia de Dios, principalmente, él ya está reponiéndose. ¿En cuestión de medicina, cómo le han atendido? Sí, la medicina sí ha habido que comprar alguna medicina, alguna faja y cosas externas que han solicitado, porque si dentro del hospital pues no cuentan con los insumos necesarios. Pues la medicina nosotros no, lo hemos comprado. Ellos sí, se ha comprado la medicina, lo mismo que el examen que se va a hacer ahorita pues vale 3.500, ¿verdad? Entonces eso también por mi cuenta. Según lo ha indicado el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Luis Hernández Asmitia, el ministro de Salud cuenta con un plazo de 30 días para comenzar a resolver de raíz esta problemática. La violencia en el país ha sido la principal causa de muerte en los últimos años, pero esta también genera una serie de daños colaterales que afectan como un efecto dominó. Tal es el caso del incremento de heridos que se generan a diario y los cuales, debido a la falta de insumos en medicamentos, terminan incrementando la crisis en los hospitales. El sistema de salud en Guatemala se está viendo seriamente afectado, a tal grado que de uno a otro momento podría colapsar de no abordarse acciones inmediatas. Sin embargo, debido a la creciente ola de violencia en el país, muchos son los afectados que acuden a servicios médicos públicos. Creo que Guatemala ya pasó a un punto en donde también la violencia tiene costos en el tema de salud. Recientemente se emitió un informe a nivel internacional sobre el costo que tenía la violencia, principalmente en el Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes tienen los costos más elevados en el tema de violencia, no solo por la inversión que se tiene que hacer por parte de los ministerios de gobernación, sino por la inversión en salud. Una de las profesiones que se ve seriamente afectada por hechos de violencia son los pilotos de transporte público y usuarios del mismo. Al relacionar esto también nosotros vemos, por ejemplo, aquellas víctimas colaterales que se dan, por ejemplo, dentro de los buses de transporte colectivo, cuando se hace o se realiza un ataque directo a los pilotos de transporte colectivo, que son el segundo lugar en Guatemala de las profesiones que se consideran como las más violentas. Esto podemos ver que hay víctimas heridas por el ataque al piloto, por ejemplo. Otro de los casos de violencia que curiosamente genera pacientes tanto físicos como psicológicos es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar tiene una víctima directa que regularmente es la mujer cuando es golpeada. Entonces esta regularmente tiene que ir a un hospital a ser examinada, incluso a tener un tratamiento psicológico, pero esto genera al final de cuentas también violencia para sus hijos, aunque ellos no sean golpeados físicamente, son golpeados psicológicamente. Entonces todo esto resulta siendo una cadena en donde obviamente la salud, no solo física, sino emocional de las personas resulta siendo afectada, y por eso esto incrementa el costo de la violencia que se vive en el país.
Y según la bancada Movimiento Reformador a la que pertenece el presidente de la Comisión de Salud, Luis Hernández Asmitia, indicó que el retirar la interpelación al ministro de Salud es una decisión personal y antes de tomarla la tuvo que consultar con el bloque. A 5 minutos de iniciar la primera interpelación de la legislatura, el diputado Luis Hernández notificó al Congreso su decisión de cancelarla, explicando que previo a llegar al interrogatorio se logró un acuerdo con el funcionario. Estamos a 3 días de que hospitales tan importantes como Quiché y hospitales como Cobán cierren sus puertas. Vamos a firmar un acuerdo, señor presidente, y por eso lo estaba leyendo, porque es un acuerdo entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, que si en lugar de tenerlo aquí durante la interpelación, él debe estar trabajando tomando estas acciones. Acuerdo firmado por los ministros de Salud y Finanzas, quienes se comprometieron a implementar varias acciones, como el incrementar el abastecimiento de insumos y medicamentos para los hospitales, lo que de incumplirse en 30 días provocaría la renuncia de Alfonso Cabrera. Yo sí me comprometo, no, digamos como caballero, no necesito firmar ningún papel, ¿verdad? Claro. Sí. No está escrita, pero si yo me comprometo aquí ante ustedes, ante el pueblo de Guatemala, ante el Congreso, renuncio. Mientras tanto, el ministro de Finanzas anunció la búsqueda de unos 200 millones de quetzales que serían otorgados a la cartera de salud. Tenemos que ver cuánto espacio encontramos, dónde podemos liberar espacio en otros ahorros y en otras instituciones, si se pueden trasladar de esas instituciones, y entonces vamos manejando la crisis. Y también es importante lo que decía el diputado, que también el mismo ministerio tiene que reorganizar hacia adentro. En tanto, el diputado como los ministros anunciaron la revisión de este acuerdo firmado a finales de julio. Y en relación a este tema, la falta de recursos y el desabastecimiento en la red hospitalaria del país desencadenó una crisis de salud que actualmente aqueja a Guatemala, lo que ha provocado que a través del legislativo se establezca un plazo de 30 días al titular de la cartera de salud y de no cumplirse estaría renunciando a su cargo. El presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Luis Hernández Asmitia, indicó que tras la interpelación ha dado un plazo al ministro de Salud para dar soluciones concretas e inmediatas a temas de desabastecimiento en la red hospitalaria nacional. Tomé la decisión de hacer un acercamiento con el Ejecutivo y negociar. Sí, se negoció un convenio de acciones puntuales que tiene que tomar el Ejecutivo. Tanto el ministro de Finanzas, porque los problemas de salud son arriba de la cartera de salud. No solo la cartera de salud los puede solventar. Entonces se estableció un plan de trabajo puntual de lo que se tiene que hacer, acciones que se deben de tomar en los próximos 30 días, que se va a involucrar el ministro de Finanzas, el ministro de Salud y su servidor como presidente de la Comisión de Salud para poder abordar la problemática y poderle solventar cosas puntuales de urgencia como los hospitales. El diputado Hernández indicó que han dado una oportunidad al titular de salud a través del plazo de tiempo obtenido y de no cumplirse deberá dimitir de su cargo. Establecer un plan concreto, un convenio, se firma ante los medios y el ministro dice puntualmente, si en 30 días no se cumple este plan, él presentará la carta de renuncia. Creo que los guatemaltecos deben de aplaudir de que hoy lo que estamos buscando no es protagonismo político, no son banderas políticas, estamos buscando soluciones para lo que hoy es la mayor crisis de la historia en el sistema de salud. Este convenio contará con un monitoreo constante por parte de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Esto no solo depende de una persona y por eso los problemas de salud trascienden de la cartera de salud. El ministro por sí solo no lo puede solventar, por eso involucramos al ministro de Finanzas y también nosotros como Congreso. Durante estos 30 días nosotros vamos a estar haciendo una evaluación por todo el país, de todos los hospitales, puestos de salud, para determinar verdaderamente cuáles han sido los avances y al finalizar el mes vamos a abrir una conferencia de prensa ante los medios para decir si avanzó o no se avanzó en lo que habíamos acordado. Si no se avanzan y si no se cumple el convenio, el ministro presentará la carta de renuncia. El legislador Hernández informó que el objetivo principal de estas acciones es resolver la crisis en salud que actualmente se vive y en ocasiones ha cobrado vidas humanas. Vamos a mensajes de interés con nuestros anunciantes. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la información. El abogado Mario René Cano analiza demandar por la vía civil a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, de no cancelarle la totalidad de los servicios prestados en el caso La Línea.
El abogado Mario René Cano dijo que analiza demandar por la vía civil a su expatrocinada, la ex vicemandataria Roxana Valdetti, por incumplimiento de pago. Según Cano, dentro de sus honorarios acordaron con la exfuncionaria que recibiría una propiedad en calidad de pago, pero la devolvió al enterarse que el Ministerio Público investigaba la procedencia de ese inmueble. Cuando nosotros pactamos era el 50%, casi el 50%, sin embargo al momento de tener ya este tipo de problemas y todo, yo lo que estaré solicitando al finalizar es realmente el pago de los honorarios correspondientes porque se dejaron de percibir, ¿verdad? Pero con esto ya tengo un motivo suficiente para en su determinado momento iniciar algún tipo de demanda o iniciar el cobro respectivo de los honorarios. ¿Demanda en contra de la señora Valdetti, licenciado? Pues mire, yo lo estoy analizando de dos puntos de vista. Si realmente ellos no me cancelan como debiera, yo sí estoy pensando muy seriamente reservarme el derecho a iniciar una demanda civil por cobro de honorarios profesionales. El defensor jurídico agregó que su defensa material ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, la realizará su colega Alberto Guevara. Sí, en efecto, nosotros hemos analizado las diferentes perspectivas y una de ellas es que yo ya ejercí mi defensa material como persona y creo que también es momento de darle la oportunidad a uno del cuerpo de los abogados para que se pronuncien técnicamente con respecto al proceso. Por esa razón es de que yo a partir de la defensa material en adelante será el distinguido abogado Guevara junto con el equipo de trabajo, ¿verdad? Los que van a estar llevando mi defensa técnica. Este jueves continuará la diligencia judicial. La Corte Suprema de Justicia resolvió correr el descanso del 30 de junio, Día del Ejército, para el viernes 1 de julio. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se adhirió a la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a los 57 sindicados del caso cooptación del Estado por varios delitos. La abogada de la Comisión Internacional contra solicitó en contra de los 57 sindicados. En esta fase procesal, los medios de investigación iniciales son suficientes para demostrar que los sindicados cometieron varios delitos. Me reuní con ella en la casa de los hermanitos. También estaba presente su abogado Mario Cano, y ahí me hablaron claro de que me tenía que hacer del lado de ellos o del lado de don Juan Carlos, o que me atuviera las consecuencias que me iban a acusar de lavado, asociación ilícita y desaperrado, por lo que me convenía irme de su lado. La abogada de Cicic Ovalle dijo que el colaborador eficaz del MP declaró que de las acciones ilegales en el caso La Línea le entregaron al expresidente Otto Pérez Molina 5 millones de quetzales. Mira, hagamos de cuentas al presidente y se las entregamos. Y así fue, coordiné con Víctor Hugo, me prepararon 5 millones de quetzales. No me acuerdo si Víctor Hugo me acompañó al punto que es la casa de la zona 10, pero de lo que sí recuerdo exactamente es que él me ha visto los 5 millones de quetzales y se los di personalmente al presidente. Y ahí estaba presente la señora Valdetti en la sala de la casa. Debo decirles que ese dinero no provenía en su totalidad de La Línea. Por eso expliqué anteriormente cómo Víctor Hugo manejó. Este miércoles, 3 abogados defensores presentaron sus pruebas de descargo ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez. La diligencia continuará este jueves a las 9 horas. Por su parte, los abogados defensores del caso cooptación del Estado iniciaron con presentar sus argumentos ante el juez Miguel Ángel Gálvez, con los cuales pidieron la falta de mérito a favor de sus patrocinados y la libertad inmediata. Los abogados defensores del caso cooptación del Estado iniciaron a presentar sus argumentos ante el juez de Miguel Ángel Gálvez. La empresa de mi patrocinado no es de cartón. La Constitución y otras leyes regulan la legalidad de todo proceso y cuestionar la intervención de entidades internacionales fueron algunos de los señalamientos de los defensores jurídicos. Él no tuvo contratos del 2012 a la fecha. Su empresa funciona legalmente, no es una empresa de fachada. Voy a poner también a la vista de usted, señor juez, una serie de pagos por planillas de IX. Y es que aquí se ha mencionado que las empresas no existían, que eran de fachada, que no tenían clientes, proveedores ni nada. Lo que sí sé es que nuestra Constitución regula y desarrolla el principio de legalidad en su artículo 17. Lo que también se ve replicado en nuestro
procesar penalmente. Eso sí lo sé. Y lo que también sé es que el delito de financiamiento electoral ilícito no se tipifica en este caso, señor. Actualmente en nuestro país, y eso ya es conocimiento, incluso ayer ya se pronunciaron en El Salvador en un congreso donde rechazan a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y es triste que digan que Guatemala, señor juez, es un laboratorio político. ¿Y sabe por qué? Porque aquí autoridades internacionales vienen a experimentar. La fiscal general y jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, durante su participación en un panel de discusión de alto nivel en donde se abordaron temas relacionados a la investigación y justicia, el cual se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, resaltó los avances del país en el tema de violencia contra la mujer. La creación de fiscalías especializadas fue otro tema que los participantes comentaron y reconocieron como un logro en materia de justicia en Guatemala. Durante la actividad, Aldana se refirió al apoyo que recibe del país por parte del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, reconociendo dicho programa como un aliado estratégico para la investigación criminal. Tomando en cuenta que la actividad giró en torno a derechos humanos, la jefe del ente investigador hizo mención de casos como Sepur Zarco, donde se logró sentencias de 120 y 240 años por delitos de esclavitud sexual durante el conflicto armado interno. Por aparte, una persona que se dedicaba a descargar frutas y verduras en la central de mayoreo fue asesinada en un ataque armado registrado en la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva. Al hecho sobrevivieron 2 personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial con heridas de consideración. En la 53 calle, sector 2 de la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva, un ataque armado dejó 3 personas heridas. En el lugar falleció un hombre, mientras que bomberos municipales atendieron a 2 personas que fueron trasladadas a centros asistenciales. Tres son las víctimas de este ataque. Lamentablemente, Hensel Josué Jiménez Herrera, de 23 años de edad, queda fallecido en el lugar por múltiples heridas de proyectil que presenta en su cuerpo. Asimismo, queremos indicar que se estabilizan a 2 personas. Una de ellas es Henry Franklin Pineda, de 28 años de edad, quien posteriormente a estabilizarlo se traslada a la emergencia del IC-719. Asimismo, se traslada a la emergencia del Hospital Roosevelt a la señora Claudia Carolina González López, de 39 años de edad, quien tenía una herida de proyectil de arma de fuego en el hombro derecho. Según una familiar de la víctima mortal, el individuo se dedicaba a trabajar en el área de descarga de frutas y verduras del SENMA. Se investiga si el hecho está relacionado al tema de pandillas que operan en la zona. Y durante los primeros meses del año, más de 2.800 mujeres han sido capturadas, implicadas en una serie de delitos. Cabe mencionar que se reporta la captura de más de 2.670 mujeres capturadas en lo que va de este año, mujeres que se han visto descubiertas en el momento que cometen alguna clase de ilícito, todas estas mayores de edad. Se suman también mujeres menores de edad que han sido capturadas, que han sido llevadas al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, mujeres que han sido remitidas a los distintos juzgados de menores en conflicto con la ley penal, un total de 220 mujeres menores de edad que han sido remitidas. Y los trámites para entregar los cuerpos de extranjeros por diversas causas requieren un protocolo distinto en el que el INASIF tiene que recurrir a consulados o embajadas. Las necropsias generalmente tardan entre 3 a 4 horas. Sin embargo, tienden a complicarse cuando la persona no es identificada o bien es extranjera.
Recientemente ocurrió un accidente en Pajapita, San Marcos. 3 integrantes de una familia fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra un bus del transporte extraurbano. En casos como ese, el INASIF tiene que gestionar una serie de trámites, principalmente con consulados o embajadas. Regularmente empezamos a hacer algún enlace con los consulados o las embajadas de los países para que a través de ellos nos trasladan ya sea copia del pasaporte o copia del DPI de la persona para nosotros poder a través de huellas establecer la identificación plena de la persona y poder nosotros entregarle con una carta de la embajada o del consulado a la persona que ellos designan el cuerpo de esta persona y ellos ya realizan el trámite correspondiente, ya sea para inhumarlo en nuestro país o trasladarlo al país de origen de donde ellos vienen o estaban de paso. El INASIF ha publicado en su portal fotografías de 3 personas posiblemente extranjeras, ya que desde su muerte nunca fueron reclamadas por algún familiar. Hemos tenido casos de personas que son plenamente identificados y son extranjeros y nadie los reclama. Sin embargo, nosotros hemos tratado de hacer alguna coordinación con el consulado o la embajada para informarles sobre estos casos. Y nosotros ya contamos también con una herramienta muy valiosa que es la publicación de personas XX debidamente identificadas en nuestra página web. Hemos realizado 3 publicaciones, es decir, una publicación anual y que ha servido precisamente para personas que buscan a un familiar, ya sea nacional o extranjero, que puede estar en ese listado. Pausa y enseguida volvemos con las noticias. Y en más información, pronósticos del INSIBUME detectan una onda del este que traerá consigo copiosas lluvias y fuertes vientos durante el fin de semana, que podría ser más sensible durante el domingo. Es una condición o sistemas migratorios que son propios de la temporada de lluvias. Al momento de tener los efectos ya en el caso de Guatemala o la región centroamericana, lo que se presenta son nublados, el incremento en algunos casos también de la velocidad del viento y lo que genera también es las condiciones de lluvias constantes que se puedan presentar en diferentes áreas del territorio nacional. Al momento de ingresar la onda del este al territorio, podría tener una duración de 48 horas, posteriormente se estaría debilitando. Durante esta temporada de lluvias, esta es una condición normal que se presenta y que se da en un lapso de, podríamos decir, de 3 a 4 días de diferencia en los efectos que se tienen de estas ondas del este. Hay algunas ondas del este también que pueden estar interactuando con otras condiciones y por lo tanto pueden ser en algunos casos mucho más severas, con lluvias mucho más fuertes también que se puedan presentar, pero es una condición normal, una condición propia de por estos meses. La onda del este podría transformarse en un sistema de baja presión, lo que sería más alarmante, principalmente en algunas regiones fronterizas del país. Al hablar de ondas del este también estaríamos hablando que es el posible formación de un sistema de baja presión, luego una depresión tropical, una tormenta tropical, hasta podría llegar a una categoría de huracán, pero es una condición inestable que puede, podríamos decir, interactuar con otras condiciones que se puedan presentar en el océano y que pueden ser propicias para tener un desarrollo mucho más gradual. Y el desarrollo de la modernización de la región centroamericana depende en su mayoría de la inversión extranjera directa, misma que ahora se está viendo empañada por diversos factores negativos que se han registrado en los últimos tiempos. En la región centroamericana, la inversión extranjera directa ha sido considerada como un factor indispensable para el desarrollo, la modernización industrial, la importación de tecnología, junto a la creación de empleos. En Guatemala se continúa generando un clima desfavorable para la atracción de capital extranjero. Las continuas protestas, la suspensión de proyectos energéticos, entre otros, provocarán a corto plazo el cierre de más empresas y el incremento al índice de pobreza. Por un lado tenemos una conflictividad, lo veíamos el día de hoy con algunas manifestaciones que están bloqueando carreteras, lo cual es dañino para la imagen internacional para poder generar mejores puestos de trabajo en Guatemala. Hay mucha oposición a ciertas industrias como lo es el sector minero, hidroeléctrico, palma, algunos otros monocultivos. Entonces lo que necesitamos es también ser conscientes de que esa agenda internacional lo único que hace es
poder limitar las oportunidades nuevas de atracción de inversión que se puedan generar en el país. La promoción de atracción de inversión extranjera directa promueve la generación de empleo. Yo creo que lo más importante es el empleo que generan estas empresas y lo otro que le mencionaba era el beneficio de los ingresos de divisas. Y por lo demás, pues diríamos el efecto reflejo que puede tener el hecho de que si un país es favorecido por inversiones extranjeras de manera constante y creciente, pues llama más la atención a otros países también de venir, se sienten invitados de venir a invertir, explorar qué posibilidades hay para venir a invertir en el país. Sin embargo, otro elemento que genera la falta de atractivo internacional es la falta de capacitación escolar. Ante ello, se recomienda que el Mineduc impulse políticas de desarrollo técnico-tecnológico. No hay suficiente personal calificado. Entonces se necesita esa sintonía entre lo que ofrece, en qué forma el sistema educativo formal o el sistema de formación técnica formal o informal y lo que demanda el mercado de trabajo para que los jóvenes principalmente encuentren oportunidades de trabajo, tengan mayores posibilidades de emplearse. Dentro de las recomendaciones de expertos está la pronta aprobación de leyes que fomenten la competitividad nacional. Lo que vemos es que respecto al índice del Doing Business hay una agenda legislativa que hoy está estancada en el Congreso. Tenemos por lo menos 4 iniciativas de ley que deberían de aprobarse. Entre ellas está la aprobación de el convenio 175 de la OIT para poder ratificar el trabajo a tiempo parcial. Segundo, la reforma al Código de Comercio, la ley de leasing, la ley de factoraje que permitiría, digamos, poder acceder a mejor crédito para pequeñas y medianas empresas y que esto pues también ayude a mejorar la posición de Guatemala en los indicadores internacionales. Para el cierre del 2016, el Banguat proyecta un crecimiento de 8.5% de inversión extranjera directa. Empresarios confían en que los 3 poderes del Estado fomenten el desarrollo nacional y competitividad. Y voluntarios de Teletón realizaron diversas actividades en el centro histórico para dar a conocer a los guatemaltecos cómo utilizan los fondos recaudados en actividades. Con el objetivo de transparentar y dar confianza a los guatemaltecos, voluntarios de la Teletón entregaron varios volantes en la Plaza de la Constitución, donde brindan detalles del uso de las donaciones recibidas el año pasado. Y por eso los voluntarios a nivel nacional, cientos y miles de voluntarios, patrocinadores, elenco, artistas, por supuesto la televisión y los medios radiales se están sumando a esta rendición de cuentas y como les comentaba, la idea es que la gente tenga confianza. Este 15 y 16 de julio se realizará la Teletón, donde miles de guatemaltecos dan su aporte para continuar ayudando a varios pequeños con capacidades especiales en los más de 21 centros y clínicas de rehabilitación e inclusión. De esta manera llegamos al final de esta emisión de TN23 Todo Noticias. Que descanse. Muy buenas noches.